ponga el... Ahí está. Ponga a ver el dedo. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, nos sorprenden trabajando y a Tati quejándose. ¿Eh? Como siempre, como corresponde, dice Tati. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuestros seguidores. Ahora no son oyentes, son seguidores, ¿no es cierto? Porque tampoco es una televisión esto, pero bueno, nos ven en formato televisivo casi. Y acá lo están viendo a mi derecha. Le doy la bienvenida a Gustavo González. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Gustavo. Hola, ¿cómo estás? Bien, me encanta ese fondo tuyo con los libros, te queda bien. Aparte sé que sos buen lector y todo, bien de profe, de estudioso. Sí, bueno, tengo una biblioteca grande, sí. Grande. ¿Estás ahí en ADEU o estás en tu casa? No, estoy en mi casa, en tu casa. Ah, bueno, pensé que era ADEU, mira, por la cantidad de libros. Bien, Gustavo, te felicito. Yo desde chico siempre. Sé, para aquellos que critican, viste, voy a abrir el paraguas antes que llueva, que vos sos lector. Por lo tanto, no sé si la totalidad, pero gran parte de ese material lo has leído. Me consta. No, que no te chequeé. No sostino todo, Por eso, sé que sos lector. Lo tengo separado, Rosana, todo esto que ves acá, todo esto es bibliografía de historia local. Todo esto de acá es del tiempo de la dictadura. Para allá es historia argentina, allá latinoamericana, allá tengo filosofía política, después teoría política y después tengo alguna literatura clásica, poca, pero tengo literatura clásica y bueno, manuales generales. Qué bueno. De derecho político, ciencia política, constituciones de varios lugares del mundo, sí. Qué bueno que tengas material y que lean. Y que, leo. Ahora es un buen ejemplo. Me acabo de comprar el libro de Aramburu, de María O'Donnell, que la llamé por teléfono para ver si podemos presentar el libro vía Zoom. Bien. Siempre estoy comprando libros, sí. Qué bueno, te felicito, me encanta. No puedo hacer chivo, pero la librería de Verazategui me mandó el libro a mi casa. Bien. Sí. Está bien. Sí. Bueno, la verdad que te felicito. Vos, Tati, entre los papeles, siempre los papeles, los diarios, los recortes, ya no, ¿no? Cama escuchándola. ¿Cómo, Tati? Estoy recostado en la cama. Se lo digo así de simple. Bueno, vos, te digo... Bueno, te voy a contar algo, voy a hablar metafóricamente. Sí, ¿no tenés los papelitos? ¿Tenés papelitos todavía? ¿Te manejás con los papelitos hace tanto que no te veo, Tati? Quiero saber, estoy un poco curiosa. Sí, recuerdo para una ayuda a memoria. Claro, y hay que tenerlo de ayuda a memoria. Te voy a contar algo, le voy a hablar de que la culpa la tiene José Hernández, metafóricamente, del superagente 86. Sí. Y del Himalaya o de Siberia, como más le guste. Esos títulos, ¿viste? Bueno, vamos a pensar de qué se trata. Bueno, Tati, nos quedamos pensando un poco en los títulos que vas a desarrollar luego y yo ahora presentamos a lo de Tobías Murias, que después va a estar en vivo, en pantalla, Tobías, el periodista deportivo, y después seguimos con Gustavo que está ahí en pantalla esperando. José Hernández, la culpa la tiene José Hernández. Tuvo un hermoso debate que lo tengo también. Un hermoso debate con Leandro Alem por la capitalización de Buenos Aires. Pero el Martín Fierro sobre un tema que Vicentín y uno de esos versos que dice: hacete amigo del juez. Él lo asoció por ese lado, lo llevó para ese lado. Bueno, un poquito de historia, más o menos metió Tati, un cacho de cultura. Bueno, Tati, en un ratito regresamos con vos, ¿sí? Yo te decía que tiene que ver con José Hernández tiene un hermoso debate con Leandro Alem cuando los dos eran diputados. Y Alem acepta ser diputado con un solo objetivo, que no se capitalice la Buenos Aires. Y tiene un debate que lo tengo acá, José Hernández contra Leandro Alem. José Hernández defendiendo la capitalización y Leandro Alem en contra. ¡Wow! Qué lindo eso para llevarlo a una obra, ¿no? Como para mostrarlo y que quede más. Qué lindo, me gusta mucho. Eran amigos ellos. Pero en términos ideológicos... eso no sabía que eran amigos. Sí. Pero claro, disentían, ¿no? Por supuesto. Disentían. Y se juntaban en algunos lugares también, ellos. Claro.
Claro. Bueno, estamos en el magazine de radio, ¿eh? Ahí lo ven ahí que dice Gustavo González, bueno, Roxana Reynoso, este es el magazine de radio, es el vivo. Vamos a escuchar qué presentaba a Tobías Murias. No está chequeado, ¿eh? Es un peligro eso de no chequear. Pero bueno, ahí Tobías Murias después va a hacerse presente a través de la cámara, lo van a poder ver, ¿sí? No está ahora en la presentación de temas. Y sigue después Gustavo González, que tenemos mucho que hablar, Gustavo, de estos días. Dale, a ver. Hola Roxana, buenas tardes para vos, buenas tardes para todos nuestros oyentes. Bueno, aquí estamos una vez más, como hablábamos en la previa, una jornada bastante movida en cuanto a lo deportivo, más que nada a lo futbolístico, porque ha vuelto la Premier League durante esta semana, con 2 partidos postergados hace 2 días, hoy arranca la fecha, ya arrancó en realidad más temprano la fecha. También se está jugando una nueva jornada de la Liga Española, ya vamos a estar hablando de ello. Se jugó la final de la Copa Italia en la semana entre el Napoli y la Juventus, un partido importantísimo por todo lo que representa, les voy a contar por qué. Y también hay que decir que volvió el fútbol en Sudamérica, en Brasil, que quizás el país que peor está en cuanto a contagios, pero bueno, a Bolsonaro mucho no le molesta esto de seguir con la normalidad, quiere que se siga moviendo todo en Brasil y bueno, ha vuelto el fútbol, volvieron los torneos estatales, ayer volvió el torneo Carioca, así que vamos a estar hablando de todos los torneos futbolísticos más importantes que han vuelto a lo largo de esta semana o que continúan desarrollándose. Muy bien, bueno, ahí estamos entonces, a ver, estaba chequeando acá, viendo ahí estaba mirando de que estuviera todo correcto, ¿no? Que estuviéramos ahí transmitiendo en el Facebook. Bueno, Gustavo, como decíamos, a ver, vamos a ver que estemos bien ahí en la transmisión, en la transmisión en vivo, no la llego a visualizar acá. ¿En tu página está? Eso justamente es lo que estoy tratando de ver si visualizo, como cambió mucho el inicio y todo de esto, del Facebook, me pidieron si quería cambiar un poco prácticamente me obligaron a cambiar el frente de la pantalla, así que del home, estaba mirando, pero sí, hay gente que está enganchada ahí, así que se supone que está el vivo perfectamente, ¿no? Acá tengo tildado como que estamos transmitiendo a través de Facebook, del magazine. De Barliv, sí, magazine web, magazine de radio, así que, bueno, ahí estamos. Bueno, Gustavo, hablamos ahora esta semana, entonces, de todo lo que tiene que ver con la historia. Bueno, dejamos algo ahí, nos quedamos en la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? Y bueno, y pasaron algunas cosas más, ¿no? Para poder llegar hasta casi 20 de junio, y bueno, y me imagino que preparándose para el 9 de julio, ¿no? Me imagino, digo, porque me pongo en la cabeza de nuestros patriotas, ¿no? De nuestros próceres. Sí, estas 2 semanas tuvimos dos feriados en realidad. Claro. Un feriado bastante nuevo, que es feriado a partir del año 2016, que tiene que ver con el fallecimiento de Martín Güemes, que la verdad es que fue resignificado después de mucho tiempo, porque en la época que vio Martín Güemes, cuando murió, decían, bueno, murió un cacique, le decían en algunos casos, o murió un caudillo, es decir, que no era resignificado, no fue significado en su época, pero Martín Miguel de Güemes luchó en la Guerra de la Independencia, tuvo que ver con todo ese proceso. Güemes nació en 1785 y murió en 1821, es decir, vivió 36 años, Roxana. Y fue un tipo que se enroló desde muy chico, desde los 14 años, en las tropas militares en función de, primero, las invasiones inglesas. Él participó y esto es lo que lo une a los 2 patriotas de los cuales vamos a hablar. Uno que es Martín Miguel de Güemes y Belgrano. En ambos casos, los 2 estuvieron en torno a la invasión inglesa. Recuerden que en términos geopolíticos, el mundo trataba de dividirse entre las 3 potencias de la época, que era España, Portugal e Inglaterra, ¿no? Y Francia la podemos sumar también, pero era más un ámbito más cultural
que un ámbito más político-económico. Inglaterra le estaba disputando el lugar, o intentaba disputarle, que después termina ganándole el poder político a España y a Portugal, y Martín Miguel de Güemes y también Belgrano, desde lugares distintos, pelearon, claro. Y con todo ese proceso que va de 1810 a 1816, porque del año 1810 al año 1816 ocurre no solo el 25 de mayo, que fue el primer gobierno, claro. La asamblea del año 13, como momentos, como hitos para llegar a la independencia. La asamblea del año 13 fue en donde se declara la bandera, efectivamente, la escarapela, la cual Belgrano tiene algo que ver, claro. La libertad de vientres, esa asamblea del año 13, vendría a ser la asamblea del año 13, vendría a ser una protoconstitución, es lo primero, digamos, unas leyes que empiezan a sentar las bases de lo que después va a ser nuestro Estado Nacional. Para culminarlo, digamos, el epicentro de todo esto fue 1816, que fue la independencia. En todo este periodo, sin ninguna duda, Güemes y Belgrano cumplen un rol central. Güemes vive algunos años más, te digo, lo mataron en el año 1821, fue gobernador de Salta, tenía aspiraciones políticas, Martín Miguel de Güemes, de hecho, él estaba en la provincia de Buenos Aires cuando vuelve a Salta para ser gobernador. De allí es gobernador 6 años, y es conocido por las importantes batallas, porque Güemes, si bien, como te digo, pareciera ser un personaje menor, la disputa de San Martín por la región, por Perú, por Chile, no hubiese sido posible si no hubiese habido algunos lugartenientes en cada uno de los lugares de la Argentina en donde peleen por esa independencia. Y Martín Miguel de Güemes... Claro. Qué bueno eso que lo digas, que lo marques, que se tenga bien en claro eso, por supuesto. Siempre era importante contar con, en ese caso ellos, con un buen ejército, ¿no? Con ejércitos que tengan un objetivo claro. Aparte, es una cosa bastante interesante porque estos dos tipos, o sea, Güemes y Belgrano, no eran grandes lectores. Belgrano mucho más. Güemes no, era un tipo de acción. Sin embargo, claro. Bueno, Belgrano sí fue abogado, digamos, había leído algunas cosas, pero sí lo que no tenía era gran parte de estrategia militar, que sí lo tenía San Martín, pero no lo tenía Belgrano ni lo tenía Güemes. Sin embargo, implementaban una guerra de guerrillas importante, de lo que después se conoció muchísimos años después en las luchas de la liberación, de los 40, los 50 y los 60, 40, 50 en África y en el 60 en América Latina, de guerra de guerrillas. Nosotros tuvimos un ciudadano argentino luchando en guerra de guerrillas en Cuba en el año 1959. Es decir, que ese tipo de lucha se libraba en aquel entonces, capaz con pocos manuales. Y en el caso de Belgrano, participando, siendo en realidad protagonista, y él impulsando el éxodo jujeño también, una cosa bastante extraña, no solo para la época, una cosa bastante extraña como guerra de guerrillas en el mundo. El éxodo jujeño fue cuando los realistas llegan a San Salvador de Jujuy, y la orden de Belgrano fue que se vayan todos y cada uno de los jujeños. O sea, es brillante porque los realistas entraron a San Salvador de Jujuy y se encontraron con una ciudad vacía. ¿Contra quién iban a pelear? Y se fueron, por supuesto, para Tucumán. Y Belgrano, bueno, fue el creador de la bandera, pero es alguien que impulsó fuertemente la educación pública. Y esto también tiene que ver con una lucha, digamos, el epicentro, sin ninguna duda, de la educación pública, laica y gratuita es Sarmiento, que va a ser el gran prohombre de la educación en la Argentina. Pero es Belgrano quien sienta las bases de las primeras escuelas en un país totalmente inhóspito, gigante, donde no se conocían del todo las fronteras. Belgrano murió en la pobreza. Eso iba a marcar, ¿no? Qué generoso, un hombre muy generoso, ¿no? Había donado todo lo poco que había ganado o lo mucho que había ganado, lo había donado para hacer escuelas en la Argentina. Exactamente. Muy bueno. Sí.
Y entonces, digamos, son de alguna manera contemporáneos ellos, no peleaban desde lugares distintos, y por supuesto que Belgrano adquiere mucha relevancia porque bueno, fue el que creó la bandera, sin ninguna duda. Claro, entonces claro. lo pone en los grandes próceres de la historia. Pero esto que decía Roxana, para que las luchas de la invasión inglesa, de hecho, nosotros que somos de Berazategui tenemos mucho para decir con respecto a esto, porque las invasiones inglesas fueron acá, se libraron también en las costas de nuestro río. Acá, claro, en toda la zona ribereña de Berazategui, de hecho llega a Liniers acá. Habrán escuchado la gente que está escuchando de que en épocas de la invasión inglesa la gente tiraba aceite hirviendo de arriba de las casas. Bueno, eso sucedió acá. No se sabe si era aceite, aparentemente el aceite era una cosa muy cara, pero sin ninguna duda. Eso me iba a preguntar, si eso era un mito o si era una realidad, ¿no? Porque creo que ahí hay una duda, ¿no? Se plantearon una duda varios historiadores, vos sos uno de ellos, ¿no? Sí, pero la verdad es que lo que se sabe es que el aceite era muy caro y era muy difícil que los sectores populares tengan aceite. Pero claro, en definitiva, Roxana, uno... Algo algo, de alguna forma se defendieron. Lo que tiene que diferenciar, uno se tiene que diferenciar en la historia lo central y lo accesorio. O sea, por ejemplo, San Martín tampoco cruzó con caballo blanco por los Andes, cruzó en burro y cruzó enfermo. Ahora, eso no lo hace San Martín y la travesía que hizo San Martín. La verdad que estos prohombres hacían cosas fabulosas. Entonces, importa bastante si era aceite o era agua o era pis. Lo cierto es que le tiraban desde arriba de las casas y los ingleses se tuvieron que ir. Y aparte, estaba lleno de túneles por estos lugares, entonces los mandaban a los túneles y después de ahí los terminaban fusilando a muchos de ellos. Y digamos, las batallas se fueron librando de manera inteligente, o sea, porque lo que ocurría es que no tenían manuales, no tenían, o sea, pelear contra Inglaterra no era moco de pago. Si bien nosotros teníamos al principio aliado España, porque al principio con la invasión inglesa, por supuesto que España cumple un rol central porque no quería perder el poderío, pero después, una vez librados esas batallas, tienen que librar la batalla contra los realistas. Y en eso, viste, los tipos han sido muy inteligentes, porque en un primer momento han penetrado en las tropas españolas, muchos de ellos eran personeros de España también, para después liberarse. O sea, esto digo, lo central con lo accesorio. Muchos de ellos se habían formado en las tropas militares españolas, pero después empiezan a darse cuenta que existe alguna posibilidad, especialmente cuando el rey está preso, el rey de España, que fue el gran debate de las asambleas de mayo, del 25 de mayo, 23, 24 y 25, porque el rey está preso. Entonces los criollos empiezan a discutir, ¿qué hacemos ahora? ¿Esperamos hasta tanto salga libre el rey? ¿Tenemos que apoyar a Francia, que estaba invadiendo España en ese momento, o aprovechamos para hacer el primer gobierno patrio? Y la verdad es que lo que hicieron era esto, y muchos de ellos habían peleado con los españoles hasta el día de ayer. Sí. Pero tuvieron una idea de futuro. Mariano Moreno y Güemes, desde lugares bien distintos, con formaciones bien distintas, con características distintas, pero tenían un objetivo común. Y eso me parece. De ser independientes, ¿no? De ser libres, de tener su soberanía, ¿no? En definitiva, lo que posteriormente se transformaría en eso, ¿no? Exactamente, construir un país. No teníamos país, Rosana, o sea, 1810 teníamos primer gobierno patrio, no teníamos país. Y 1813 tuvimos asamblea del 13 y no teníamos país. Y 1816 teníamos independencia y tampoco teníamos país. Claro, tampoco. Es una constitución. Era todo justamente un virreinato, una forma de colonia, digamos, seguía dependiendo igualmente, más allá de esa conformación, seguía dependiendo de cierta manera de España, ¿no es cierto? No solo, si seguís más adelante, vos lo que tenés es una heterogeneidad desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Vos pensá, a ver, porque siempre vos me has escuchado muchas veces, Rosana, pero para aquel que me escucha por primera vez, la historia no tiene ningún sentido.
hablar cosas de hace 200 años y no tiene nada para decirnos al presente. No, claro. La historia tiene que ver con el correlato para saber lo que somos nosotros. Claro. Si hoy, 2020, en este mismo momento donde nosotros estamos sentados acá, vos tenés un lugar en Tierra del Fuego que no tengo ni idea del clima que debe hacer, pero debe hacer como 10 grados bajo cero. Y después tenés Jujuy, digamos, y tenés Santiago del Estero, y tenés Misiones, y tenés Mendoza, con la idiosincrasia de cada uno de los lugares, con los climas de cada uno de los lugares, con las tonadas de cada uno de los lugares, con sus habitantes, que algunos eran españoles, otros eran portugueses, otros eran polacos, otros eran mapuches, otros eran tobas. Es decir, esa heterogeneidad, ¿cómo haces para unificar toda esa heterogeneidad? Y estos tipos estaban tratando de pensar eso. Para difícil. Difícil. Así salimos nosotros también, ¿eh? Con esa invasión inglesa también, cuánta gente, ¿no? Cuántos amores, ¿no? También que se formaron y que bueno, ¿no? Algunos se quedó, algunos se enamoró de alguna, no sé si de alguna criollita, eso lo sabrás vos, y se quedó también, ¿no? Acá. Por supuesto, y después cuando la dirigencia argentina logra que vengan muchos inmigrantes a nuestro país, un poco la idea era esa idea de progreso, porque todo esto no es que la Argentina, ¿viste? Porque tampoco la historia argentina tiene que ver con que nosotros somos unos capos y los demás eran todos tontos. No, en Uruguay estaba pasando cosas parecidas, inclusive mucho más avanzadas, porque en el caso de Paraguay, hasta la dirigencia paraguaya estaba pensando en una industrialización, que no lo pensaba ningún lugar de América Latina. Los uruguayos con la banda oriental y con Artigas estaban pensando a ver si eran parte integrante de la Argentina, y el norte del Uruguay pensaba si querían ser parte integrante de Brasil. El iluminismo, porque estos tipos estamos en el siglo XVIII, el siglo XVIII es el siglo de la Revolución Francesa. Entonces, 1810 tiene un correlato directo con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue en 1789, la Revolución de Mayo fue en 1810, 2 días después. O sea, término histórico, ¿no? Entonces, si vos tenés una revolución industrial inglesa del siglo XVII, tenés una revolución francesa con el iluminismo, el positivismo, todas esas ideas de la fe en la ciencia, en el progreso, y estos tipos que muchos de ellos habían estudiado en Europa o que les llegaban algunas noticias de Europa. Mariano Moreno, lo hemos dicho en la otra oportunidad. Bueno, no hablé nada de Mariano Moreno con el Día del Periodista. Pido perdón, disculpas, porque nada, el programa pasado estuvo divino, completo de información, y bueno, como no saludé previamente, tampoco posteriormente, así que bueno, Mariano Moreno, la verdad que, bueno, con la Gaceta de Buenos Aires, eso fue lo que se tomó, ¿no?, para establecer nuestro día, ¿no?, realmente, la fecha de fundación de esa gran Gaceta de Buenos Aires, digo, por lo que se decía ahí, ¿no? Porque bastante fuerte lo que uno podía leer, ¿no? Mariano Moreno fue el primer periodista militante de la Argentina. Sí, claro. Viste que dice periodista militante. Pero aparte tuvo Mariano Moreno, hay muchas cosas para decir, pero hay una cosa que tiene que ver con lo que te estaba diciendo recién, que él fue uno de las ideas liberales, iluministas, contractualistas. Él había estudiado en Chuquisaca y había estudiado en la Universidad Real. Y él, cuando estaba estudiando acá en el Colegio Nacional Buenos Aires, en la capital federal, que dicho sea de paso, cuando yo te hablaba de los túneles, cualquiera de los que está escuchando puede ir a hacer la visita guiada a la Manzana de las Luces. Exacto. Luces, el iluminismo, no era solamente porque tenía lucecitas, que es verdad, fue la primera manzana iluminada de la Argentina. Pero ahí en la calle Perú, ¿no? En la calle Perú. Tiene que ver con el iluminismo, y Mariano Moreno tradujo la obra del Contrato Social de Rousseau, que fue uno de los padres mentores de la Revolución Francesa. Con lo cual, lo que te estoy contando tiene que ver con que estos estaban influidos con estas ideas europeizantes. Entonces, la dirigencia argentina va a estar, porque después, viste,
cada uno acomoda la historia como quiere. Después van a decir que Verdi va a tener ideas europeizantes. Y claro, San Martín también las tenía, y Belgrano también la tenía, y Moreno también la tenían. ¿O ustedes pensaban que sacaban la idea de cultivar choclo? No, tenían ideas porque se estaba pensando que después tiene cosas autóctonas sin ninguna duda. Pero Moreno, no por casualidad lo llamaban Jacobino de Juan Jacobo Rousseau. De los jacobinos que andaban, de los chisperos, cuando contábamos la vez pasada, cuando French y Beruti entregaban la escarapela, no era porque eran bondadosos y querían tener simbolitos lindos. No. Le tenían que tirar, no, si se pudría todo. Esa es la realidad. Pero bueno, tiene que ver con ese proceso de construcción que nosotros no seríamos Argentina, sino tiene que ver con las ideas que en el mundo estaban girando, y que estos tipos se jugaron la vida. Martín Miguel de Güemes, ya te digo, vivió 36 años. Y en 36 años hizo todo lo que hizo, digamos. Sí, llegó donde llegó. Bueno, dio que hablar. Mira, seguimos hablando de él y gracias a Dios se institucionalizó su día, ¿no? Para reconocerlo. ¿No? Sí, costó eso también. Para reconocer su muerte, ¿viste? Porque lamentablemente acá sí, como decís vos, eso de la muerte horrible, ¿por qué no su nacimiento? ¿No? O alguno de sus grandes logros. Bueno, sí, en otros lugares, bueno, en el caso de Belgrano, claro. es bueno, casi todo tiene que ver con las muertes, ¿viste? En otros países se celebra la vida, pero bueno. Pero hoy, por ejemplo, mañana es 20 de junio, pero salvo lo de a Mariano Moreno lo reconocemos a través de la Gaceta de Buenos Aires, por el Día del Periodista, por la fundación de ese periódico, ¿no? Por lo menos sí, algo. Pero eso lo recuerdan ustedes nada más. Pero el 20 de junio pero es verdad. No está establecido como fecha. Y en el caso, digo, de Manuel Belgrano, el Día de la Bandera se establece en realidad como en conmemoración no al día que la fundó, sino al día que falleció, ¿o no? Claro, por eso te digo. El día que falleció, que debería ser el día que, ¿no? Creó esa bandera, que determinó, ¿no? Que le dio forma finalmente a ese pabellón, ¿no? Sí, o por lo menos el día de la Asamblea del año 13, ¿viste? Porque el día de la Asamblea del año 13... También. La bandera fue enarbolada el 27 de febrero de 1812. Que dicho sea de paso, que a mí me gusta siempre traer las cosas para Berazategui. La bandera tiene algo que ver con Berazategui, porque muchos chicos de Berazategui que se van a cuarto grado a jurar la bandera, se van al Monumento de la Bandera. El Monumento de la Bandera lo hizo nuestro vecino Bustillo. Es más, si algún día alguno de los que está escuchando se va a Rosario, vaya al monumento de la bandera de Rosario, que está ahí mismo en esa enorme plaza, y está la maqueta original de Bustillo que ganó la maqueta para hacer lo que después fue el monumento a la bandera, que es uno de los monumentos más lindos y más grandes, es gigante, para aquel que no lo conoce, es una plaza, es un parque gigantísimo, en donde ahí se enarboló por primera vez la bandera en 1812, ¿no? Y después en la Asamblea del año 13 la reconoció, pero nada de eso lo recordamos. Recordamos la muerte, pobre. Sí, lamentablemente. Bueno, Gustavo, la verdad que es riquísimo todo el material. A mí me encantaría, porque me gusta mucho la historia. Espero que a la gente de acá que está viéndonos, no quiero decir solamente encasillarme en Berazategui, pero bueno, nosotros estamos en Berazategui, por supuesto que le damos prioridad. También hay seguidores que son de Quilmes y de otros distritos, porque bueno, como siempre digo... Nos dejamos participar. Pero... Lo que pasa es que no crean que tengo seguidores espontáneamente, voy a decir la verdad, yo tengo mucha familia, tengo familia numerosa, tengo en zona oeste, tengo en las provincias, incluso tengo una prima que vive en Tucumán, que está estudiando periodismo. Entonces, bueno, es lo cierto es que llegamos, como sea, llegamos. Y bueno, sí. Vos también tenés tus seguidores, Gustavo, así que después compartí algo y seguramente que... Pero digo, la verdad es que sumo por eso. No me quiero agrandar porque les quiero decir la verdad, ser sincera. Tengo una familia numerosa y llegamos. No solamente a ver... Si vos me permitís, solo una cosa, yo ya ahora tengo que seguir dando clases, pero si vos me permitís...
Vos sabés que desde el inicio de la cuarentena abrí un canal de YouTube con el objeto de analizar uno por uno los artículos de nuestra Constitución Nacional. Y aparte también hago algunas cosas de filosofía política, explicando liberalismo, marxismo, anarquismo, Hobbes, Locke, Rousseau. Pero por ahí para la gente puede ser importante que para conocer nuestra Constitución y nuestros derechos, en la página de YouTube con mi nombre, Gustavo Damián González, ya voy por el artículo número 100. Así que analizo todos los días un artículo de la Constitución, así que aquel que le interese estos temas también puede sumarse al canal de YouTube. Te felicito por eso, porque otra vez digo, te voy a preguntar y después me olvidé, hablamos tantas cosas buenas que digo, uy, me olvidé de preguntarle porque lo recordé cuando vos lo recordaste en alguna publicación, no recuerdo en qué lugar te leí, de alguna de tus redes, y digo, ay, tendríamos que haber hablado un poquito de eso que está difundido, que es muy bueno, incluso para cualquiera, pero más aún para aquellos que están estudiando. Bueno, acá tengo una estudiante cerca, así que, pero es muy bueno, hace caritas Melanie. Pero es cierto, ¿no? Que es importantísimo y conocerlo, o sea que, bueno, repetime, entran a tu canal de YouTube. Gustavo Damián González, no sé cuál es el nombre, Gustavo Damián González, y está analizado desde el preámbulo hasta ahora, hasta el artículo 100 de nuestra Constitución, y voy a seguir hasta... Lo podemos ver ahí en cualquier momento, ¿no? Claro, sí, está ahí colgado artículo por artículo, todos y cada uno de los artículos de nuestra Constitución. La idea es que la gente sepa que la Constitución es una revistita muy sencilla de entenderla. La gente se cree que la Constitución es un libraco y que son leyes dificilísimas, y la idea, yo trato de hacerlo lo más ameno posible para que entienda la gente que eso tiene que ver con sus derechos básicos, de ir a comprar azúcar. Si vos vas a comprar azúcar y en vez de darte 1 kilo te dan 800 gramos, la Constitución dice algo sobre eso, por ejemplo, que tiene que ver con los derechos del consumidor. O, por ejemplo, ahora la expropiación de Vicentín, bueno, la Constitución nos dice algo sobre eso. Bueno. Que tocaste ese tema justo y que, mirá, una opinión cortita y al pie, por favor. Le mandamos saludos a la gente que te está viendo, a Romina, a Germán, a Soli, a Pablo, a Miriam, a Luca, bueno, no sé si me olvido de alguien, perdón. Decime algo cortito con respecto a eso. Yo tengo mi postura, Tati está a favor, yo estoy en contra por esto que vos citás de la Constitución. Creo que independientemente de lo ideológico va por un lado. Independientemente de lo ideológico. La Constitución deja bien claro que si tiene que haber alguna expropiación, lo tiene que hacer el Poder Legislativo y no lo puede hacer el Poder Ejecutivo vía ley y vía expropiación e indemnización inicialmente. Por lo tanto, no es una atribución del Ejecutivo, y mucho menos si está en un proceso judicial, porque eso está en un proceso que el epicentro es Santa Fe. Por lo tanto, también ahí se está violando alguna cuestión de federalismo, independientemente de lo ideológico. Cada uno de nosotros puede estar de acuerdo con la expropiación. Nosotros tuvimos una expropiación, siempre volvemos a ver a Satey. La expropiación de Pereira Iraola, se la sacan a Pereira Iraola y me parece perfecto, lo expropiaron, se la sacaron, Pereira ahora es de todos nosotros. Pero hay que guardar las formas constitucionales porque las formas también hacen al fondo. No es que si yo hago las cosas bien, el medio no interesa. No, el medio también interesa y en el medio está la Constitución. Claro. Tal cual. Bueno, vamos a ampliar después sobre ese tema. Gracias, Gustavo, gracias por esta información y por todo lo que has compartido con nosotros. Bueno, ahí están los seguidores también mandándonos sus comentarios y demás. Germán de Dío dice que bueno, bueno, los vamos a poner ahí algunos comentarios del último porque se tiene que ir, Gustavo, qué bueno escuchar la historia contada así, me encantó. Ay, qué bueno. Gracias, Germán. Sí, la idea es eso, digamos, la idea es popularizar la historia, hacer la historia carne, porque si no, parece una historia de bronce y de cemento, ¿viste? Y estos tipos eran seres de carne y de hueso que tenían debilidades como todos nosotros y tenían fortalezas como todos nosotros. Y la verdad es que la fortaleza que han tenido para construir un país ha sido monumental y está bueno que hoy, 2020, lo estemos reconociendo, ¿no? Tal cual. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias.
Te dejamos gracias, entonces. Rosana, buen fin de semana y a todos los que están escuchando. Bueno, chao, hasta la próxima. Bueno, ahí estaba entonces el profesor Gustavo Damián González, ahí les estoy agradeciendo a algunas otras personas que no había podido hacerlo. Bueno, estamos en este magazine de radio, Magazine de radio que recuerden, a ver por qué no pude sacar este comentario acá. Lo toco otra vez, ahí está. Hablábamos del caso Vicentín, hablamos de tantas cosas, Bueno, todos estos temas espero que te hayan